Congreso de Jóvenes Maranata. Despierta, mira y camina 2025. Una generación que reconoce a Dios. Del 5 al 11 de enero del 2025. Dirección: Institución Educativa Mariano Santos Surco, Quispicanchi, Cusco. Ministerios de Alabanza de Lima. Ministerio Rey de Reyes. Porque sé que volverás muy pronto volverás. De Ancash, Ministerio Maná del Cielo. Es posible, todopoderoso eres mi. Cusco, Ministerio Remas de Fuego. Yo no me doy por vencido, no me rendiré. Ministerio Shamá. Ministerio Voz de Milicia y otros ministerios invitados. En la palabra de Dios de Lima, Pastor Armengol Alfonso Montalvo, Licenciado Joel Moody, y de Cusco, Pastor Darwin Torres, Pastor Roger Núñez, Pastor Abel Bayona, Pastor Joel Guamán, Hermano Rebelino Wilca y otros invitados especiales. Habrá juegos dinámicos, teatros, dramas, retos. No olvides traer tu Biblia, utensilios de aseo personal y una colcha. Inscripción 40 soles. Más información llamando al 935-66-93-97 o al 940-30-77-31. Organiza Iglesia Evangélica Maranata, Cusco. Este congreso será una experiencia única. Tienes que vivirlo. ¡Te esperamos! ¿Cómo están, mis estimados? Uy, ¿por qué siempre tiene que ser así? Ya los pastores me están diciendo, pastor, si no lo liberamos nosotros, libéralos usted, me dice. ¿Cómo están, mis hermanos? Y terminan con un... otra vez, vamos, esta es la oficial. ¿Cómo están, mis hermanos? Muy bien, fuertes los aplausos. Amén. Muy bien, chicos, el día de hoy ya estamos prácticamente, bueno, el evento comenzó el día domingo en la noche, por lo que tengo entendido. Pero si hablamos como tal, creo que ya estamos en el tercer día del Congreso. Estamos en ya el día de hoy, pues miércoles 8 de enero de 2025. ¡Wow! Empezamos el año de la mejor manera. ¿Y qué mejor que empezar comprendiendo las cosas de nuestro Dios? ¿Cuántos están alegres por ello? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Estás alegre? ¿Feliz? ¿Contento? Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ponernos todos de pie, puestos todos de pie. Jóvenes, jovencitas de Dios, vamos a ponernos todos de pie. Vamos a entrar en calor. Vamos a entrar en calor del Espíritu. Y vamos a orar al Señor, ¿ya? Cuando dije vamos a entrar en calor, mi hermano al fondo se puso a saltar. Está bien, hermano, excelente. Para que no te agarre el frío y no te vuelvas estatua de sal. Muy bien. Vamos a orar, mis amados, todos inclinando sus cabecitas, cerrando sus ojitos. Y ahí usted y Dios. Usted y nadie más. No mire quién está a su costado, ni a su al frente, ni atrás suyo. No, solamente usted y Dios. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre amado, gracias, Dios mío. Gracias porque tú nos permites estar aquí compartiendo tu poderosa, tu preciosa, tu hermosa y tu bendita palabra, Señor amado. Gracias, Señor. Mira la cantidad de jóvenes
y probablemente adolescentes también aquí presentes. Glorifícate, Señor, en la vida de ellos. Tú sé, Señor, quien esté hablando a través de mí y no yo, sino tú. Abre nuestros corazones. Abre nuestros corazones, Señor, para estar atentos, oyendo la poderosa y la bendita palabra de nuestro Dios. Que nada nos distraiga, ni el sueño, ni el hambre, ni el que está a mi costado, nada. Sino prestar atención a la palabra de Dios para que todos salgamos edificados y así podamos entonces cumplir con lo que tú nos has encomendado, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Fuerte los aplausos para Dios. Puede tomar su asiento. Muy bien. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, el día de hoy nos toca un tema muy especial. ¿Y cuál es el tema que nos toca en este momento? A ver, ¿quién lo sabe? La fe y la razón. Muy bien. Cuando nosotros escuchamos de ello, cuando nosotros escuchamos de la fe y la razón, ¿qué nos viene a la mente? Porque seguramente nos han hecho pensar, nos han hecho creer que la fe y la razón son opuestas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos aquí están en la universidad? Levanten la mano. A ver, levanten la mano, ¿cuántos aquí están en la universidad? Todos, a ver, todos los que estén en la universidad, levanten la mano. 1, 2, ya, hay varios, muy bien. ¿Cuántos aquí todavía están en la escuela? Levanten la mano. Uy, son varios. Son varios que están en la escuela, ¿eh? Muy bien. Y como seguramente, como les acabo de comentar, pues mis amados, pues normalmente nos dicen, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Tú eres cristiano? Ah, entonces tú eres un cavernícola del siglo XXI, ¿sí o no? ¿Eres cristiana? Eres una cavernícola, una retrógrada del siglo XXI. Pero tú le vas a demostrar a esa persona que te dice de esa manera, tú le vas a demostrar que para nada eso es cierto. Porque cada vez que la Biblia, por ejemplo, nos habla de un milagro, incluso hasta filosóficamente, esos argumentos son sostenibles. Y te voy a mostrar un ejemplo. Vayamos al Evangelio de Juan. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Vamos, mis hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y me dan un rotundo amén los que ya lo tengan. A ver, no escucho a la mayoría. ¿Ya lo tienen? Amén, muy bien. Muy bien, vamos a leer la Biblia entonces, la palabra de nuestro Dios. Y la Biblia dice lo siguiente: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. No ha venido mi hora, mujer. Tranquila, ya llegará, ya llegará, ya llegará. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y mira lo que dice el verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, este claramente es un milagro, pero ¿tú crees que este milagro no puede ser explicado incluso razonablemente? Claro que sí. Dentro incluso de la filosofía aristotélica, ¿ustedes quiénes saben quién es Aristóteles? ¿Lo conocen? ¿Han escuchado de él? ¿Te lo han presentado? ¿Vive en la esquina de tu casa? No, ese no. Estoy hablando de Aristóteles, el filósofo. Ya, muy bien. Este filósofo tenía unos principios que en la actualidad dentro del estudio del campo de la filosofía se conoce como la filosofía aristotélica, y en este caso los elementos aristotélicos. Entre ellos hay 2 elementos clave: la sustancia y el accidente. Cuando se habla de sustancia, se está hablando de aquel componente que hace que un accidente sea. Por ejemplo, ¿cuál es la sustancia del agua? ¿Quién la sabe? Uy, no, y eso es recontra básico, ¿ah? ¿Cuál es la sustancia del agua? ¿La sabe? H2O, hidrógeno y oxígeno. La pregunta es: ¿tú puedes ver esa sustancia? ¿La puedes ver? No la puedes ver, ¿sí o no? Pero esa sustancia hace que el agua sea lo que es. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes ver el agua? ¿Cómo que no? Claro que ves el agua. ¿O qué cae del caño? ¿Cómo que no? Claro que ves el agua. ¿El agua lo ves? Eso es el accidente. ¿Hasta aquí se entendió qué es sustancia y se entendió qué es accidente? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora vamos al tema de aquí. Cuando Jesús convierte el agua en vino, Jesús hace que la sustancia del agua se convierta a la sustancia de vino. Pero la pregunta es, ¿solamente cambió la sustancia? ¿Solamente cambió la sustancia? No, también cambió el accidente. O sea, el agua literalmente se convirtió en vino. Por eso es que cuando tú ves el verso 9, dice que el maestresala vio que el agua se había convertido en vino, pero él no lo sabía. Lo que el maestresala había visto era vino, no era agua. Pero aún así, ahí vemos un cumplimiento. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque incluso hasta los milagros son razonablemente explicables. O sea que, con esto te quiero demostrar que la fe está disociada de la razón. ¿Ustedes qué dicen? ¿La fe y la razón son incompatibles? Por supuesto que no.
La fe y la razón claramente son compatibles. Y lo hemos demostrado con un ejemplo básico basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. Así que dale la gloria al Señor, mi hermano. Muy bien. Entonces, a ver, un momento aquí, por favor. Muy bien, ahora sí. Entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar en materia y vamos a hablar acerca de la fe y la razón. Y vamos a ver algunos puntos importantes con respecto al tema que nos trae a colación el día de hoy. Y como siempre, lo que nosotros, mis amados, debemos entender primero es que si tú quieres demostrar razonablemente tu creencia, primero tú tienes que estar convencido de lo que vas a defender. Porque si tú quieres defender tu fe, pero tú mismo no estás convencido de lo que crees, ¿cómo vas a defenderla? ¿Cómo vas a defender algo que ni tú mismo estás seguro de lo que crees? No, hoy, dile al que está a tu costado, hoy eso tiene que cambiar. Dile al que está a tu costado, hoy eso va a cambiar, dile. Hoy eso va a cambiar. Ahora voy a creer sólidamente en lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Ya? Así que, mis amados hermanos, vamos a ver esos puntos. Y como siempre, ¿la gloria para quién es? La gloria es para nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, consideremos el primer punto: cómo saber que Dios existe. Primer punto: ¿cómo saber que Dios existe? Wow, qué interesante, ¿no? Y es que, mis amados hermanos, la relación entre la fe y la razón ciertamente ha sido un debate o un tema de debate a lo largo de la historia. Y es que algunos ven estas dos como si fuesen opuestas, pero claramente cuando nosotros vamos a una perspectiva bíblica misma, la palabra de Dios misma nos va a dar la base, pero no solamente la palabra de Dios, sino también la misma razón, los mismos elementos extrabíblicos también. No, para nada la fe y la razón están opuestas, porque desde una perspectiva bíblica, la fe y la razón se complementan perfectamente. El autor a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, nos diría lo siguiente. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un pasaje muy conocido seguramente. Muy bien. Entonces, mientras que cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, la palabra de Dios nos dice, anótelo, Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. La persona que no cree en Dios siempre quiere ver algo, siempre quiere ver para creer. Pero qué curioso, porque el cristiano, ese no es el lema del cristiano. El lema del que no es cristiano es ver para creer, pero el lema del cristiano es creer para ver. La cosa cambia. Mis amados, dice la Biblia que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. No hay mayor prueba y evidencia de que Dios es real al ver la creación. Como les comenté el día lunes, un argumento que a mí me gusta mucho es el ajuste fino del universo, donde todo en el universo está finamente ajustado y, como diría el Chapulín, fríamente calculado. Si se moviera tan solamente una pequeña parte de toda la estructura del universo, este planeta desaparecería completamente. No viviríamos, no existiríamos. Toda la vida humana y toda la vida terrestre sería extinguida. Pero gracias a Dios, que el universo está tan finamente ajustado que ello solamente puede ser obra de un diseño y de un diseñador inteligente. Y ese es Dios. Alábale a Dios, mi hermano, mi hermana. Entonces, primer punto. Vamos a ver entonces por qué creer en la Biblia como una verdad absoluta y cómo aplicar la fe dentro del ámbito académico y la fe como la fuente de la razón. Primer punto, como ya lo habíamos mencionado, es cómo saber que Dios existe. Ahora nota, letra A, con respecto a este primer punto, evidencia de la creación. Evidencia de la creación. Y es que el testimonio de la naturaleza misma proclama la existencia de Dios. Cuando nosotros vamos al Salmo capítulo 19, versículo 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. ¿Quién se la sabe? La obra de sus manos. Ahí está. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, la complejidad misma de la estructura del universo, desde las leyes de la física hasta la estructura misma del ADN, apunta hacia un diseñador inteligente. Y es que la probabilidad de que el universo y la vida surjan por azar es extremadamente baja, lo que refuerza la idea de un creador. Mira, incluso una vez alguien me puso un ejemplo muy básico. Agarra una dinamita, ponlo en la puerta de tu casa. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Va a causar orden o desorden? ¿Qué causa orden o desorden? Desorden. Así como está tu cuarto, así, ¿no? Desorden. No, mentira. Ustedes tienen su cuarto bien ordenadito, claro. Esas caritas me dicen que tienen su cuarto bien ordenadito y que sus medias no están colgando del techo. ¿Sí o no? Muy bien, excelente. Muy bien. Voy a visitar sus cuartos a ver si no encuentro ahí unas telarañas. Muy bien. Entonces, mis hermanos, ninguna explosión causa orden. Entonces, ¿por qué todo está finamente ajustado? Eso va apuntando a un diseñador inteligente. Eso es en cuanto a la letra A. Letra B. Testimonio moral. Letra B. El testimonio moral. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, del versículo del 14 al 15, nos dice una gran verdad, incluso hasta el 16. Romanos capítulo 2, versículo del 14 al 16, la palabra de Dios nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, porque no eran judíos, no habían oído de Dios, no eran del pueblo de Israel, eran gentiles que ni siquiera habían oído de Dios.
Pero estos, dice la Biblia, estos gentiles que no tienen ley, porque la ley fue dada a Israel, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, esa ley que le fue dada al pueblo de Dios, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se acuerdan el ejemplo que pusimos aquella vez, no? Incluso creo que el pastor ayer citó. Los incas, ¿cuáles eran sus principios de ellos? ¿Cuántos eran? 4, ¿no? ¿Qué decían ellos? ¿Ama qué? Ya, muy bien. Amazúa, ¿no? Amayuya, Amaqueya y Ama qué más? ¿Ama de casa? Tranquila, no me grite, hermana, por favor. Soy sensible. No, tranquila. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿los incas habían escuchado el Evangelio? ¿Los incas sabían de Dios? ¿Y cómo sabían entonces los incas que practicar estas cosas eran malas? ¿Cómo lo sabían? Si no habían oído del Evangelio, si no habían escuchado de Dios. Muy simple, por la ley de Dios que está escrita en el corazón de cada hombre. Aunque el hombre no haya escuchado de Dios, pero el hombre sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal. Lo sabe. Lo sabe. Los incas lo sabían. Los aztecas lo sabían. La cultura egipcia lo sabía. ¿Cómo lo sabían? Si no habían escuchado el Evangelio. Nuevamente, por la ley de Dios escrita en los corazones de todos los hombres. Por lo tanto, no hay excusa. Así que Romanos capítulo 2, versículo del 14 al 15 nos enseña que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, lo que explica el sentido universal de la moralidad. Y es que esta conciencia moral que trasciende tanto culturas como también trasciende los tiempos, por supuesto, sugiere la existencia de un legislador moral. Mis hermanos, si sabemos que robar, que mentir, que adulterar, que fornicar y que varias cosas es malo, ¿cómo lo sabemos? Tiene que haber alguien que haya dicho que eso lo que se hace es malo. Tiene que haber alguien que haya dictaminado, que haya decretado que eso es malo, que esto es lo bueno y que esto es lo malo. Tiene que haber alguien que lo haya dicho. No puede haber surgido al azar. Es imposible. Alguien tiene que haber dictaminado lo que es bueno y lo que es malo. Y ello nos lleva necesariamente a concluir de que hay un legislador moral por excelencia. Y ese legislador moral, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Fuerte! Ay, Dios mío, ¿le han dado desayuno, hermano, a los chicos? Sí le han dado, ¿no? ¿Qué le han dado? ¿Quién es? Fuerte los aplausos para Dios, pues, mis hermanos. Tienen que hablar fuerte. Despertaos. Talita Kumi. Ahí está yo. Ah, sí saben, Talita Kumi. Al fondo. Muy bien. Sí, tú. Muy bien. Letra C. Experiencia personal. Experiencia personal. Entonces estamos viendo estas letras con respecto al primer punto de cómo saber que Dios existe. Letra A,
Por la evidencia de la creación, lo cual sugiere un diseñador inteligente. Letra B, el testimonio moral, lo cual sugiere un legislador moral por excelencia y que trasciende los tiempos. Y letra C, la experiencia personal. Ello también es una prueba o un argumento a favor de la existencia de Dios. Ahora, ¿por qué? Muy sencillo. Porque millones y millones de creyentes han experimentado a Dios de manera personal. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la adoración y principalmente a través de la transformación de sus vidas. Yo mismo he visto cómo personas que estaban en la drogadicción, en el alcoholismo, en la fornicación, en el adulterio, en las drogas y en otros pecados y vicios mortales. Yo mismo he visto la gloria de Dios, de cómo Dios ha transformado la vida de esas personas. Y lo que ellos antes amaban, ahora lo aborrecen. ¿Cómo sería eso posible? ¿Tú crees que eso puede suceder de manera natural? ¿Tú crees que ese cambio de vida tan radical, cuando tú ves que un hombre o una mujer cambia de un momento a otro, ¿tú crees que eso sucede de manera natural? ¿Tú crees que el hombre de manera natural, de un momento a otro, cambia de vida? A menos que sea hipócrita, ¿no? O esté fingiendo. Pero aún así, sería notorio su hipocresía. Entonces, ¿por qué hay personas que cambian? ¿Por qué hay personas que sus vidas son transformadas? ¿Por qué hay personas que sus vidas dieron un giro, como algunos dirían, de 360 grados? ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que haya operado ese cambio en esa persona. Tiene que haber alguien que haya transformado a esa persona. Tiene que haber alguien que haya hecho el cambio en esa persona. Y ese alguien, su nombre es Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Alábale que Él vive. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, las experiencias que nosotros vemos de vida forman una poderosa evidencia de la realidad de Dios, cuando claramente estos elementos se combinan con la Escritura y también con la razón. Así que ahí estamos viendo tres letras importantes con respecto al primer punto de cómo saber que Dios existe. Ahora vamos, punto número 2. Punto número 2. ¿Por qué creer en la Biblia como una verdad absoluta? Otra vez, ¿por qué creer en la Biblia como una verdad absoluta? Y pongan ahí entre paréntesis, ciencia y fe. Ciencia y fe. Muy bien. Ahora, letra A. Inspiración divina. Pongan ahí, letra A, inspiración divina. Muy bien, desarrollemos. Mis amados, la Biblia afirma ser la palabra de Dios. De hecho, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿esto aplica solamente a los hombres? También aplica a las mujeres. Obvio. Cuando Pablo habla de el hombre,
está hablando en un sentido general de la humanidad que incluye tanto hombres, varones y damas. Así que, mis amados hermanos, a lo largo de los siglos, ahora tú me dirás, hermano Joel, ok, perfecto, está bien, pero tú me estás diciendo algo que dice la Biblia, pero eso sería una falacia circular. Dame un argumento externo que avale eso. Muy bien, te la doy. Mis hermanos, a lo largo de los siglos, la misma coherencia interna de la Biblia, a pesar de haber sido escrito por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, es evidencia de su origen divino y de su origen infalible. ¿Me podrás dar tú algún otro documento que haya sido escrito durante todos esos años? Prácticamente 10 siglos. O no, perdón, 15 siglos. ¿Me puedes tú dar un solo documento que haya sido escrito durante 15 siglos por más de 40 personas y que tenga esa coherencia tan perfecta, tan precisa como lo tiene la Biblia? No, imposible. No existe tal documento. La Biblia es el único documento que fue escrito por más de 1500 años, por más de 40 autores, y guarda una coherencia impresionante. ¡Aleluya! Ahí está. Esa actitud quiero. Otra vez, ¿cómo? Amén, di pues, hermano. A ver, di. Amén, di, a ver. Ahí está. Fuerte los aplausos. Muy bien. No existe ningún otro documento, mis hermanos. No existe un documento que pueda tener ese testimonio. Solamente la Biblia. Y gloria a Dios por eso. Letra B. Vamos, letra B. Armonía con la ciencia. ¿Cómo armonía con la ciencia? Muy bien. Y es que, mis hermanos, aunque la Biblia no es un libro científico, ciertamente, hablando en el sentido estricto de la palabra, aunque la Biblia no es un libro científico, estrictamente hablando, pero sus declaraciones sobre el mundo son impresionantes, porque son sumamente consistentes con la ciencia moderna. ¿Cómo? ¿Así? ¿De verdad, hermano Joel? Claro, entonces mi profesor ateo me ha engañado, te ha requete ultra engañado. Así que no lo permitas. No lo permitas. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 22. Isaías, capítulo 40, versículo 22. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Él está sentado ¿sobre qué? Uy, ya el texto se quedó paralizado. Muy bien. Dice la Biblia que Dios está sentado sobre el círculo ¿de qué? ¿Sobre el círculo de qué? ¿No has leído la Biblia? Ahí está el texto mismo, Isaías 40, 22. ¿Qué dice el texto? Que Él está sentado ¿sobre qué? Sobre el círculo ¿de qué? De la tierra. Ahí el mismo texto le está diciendo. Por ahí una hermana me dice, ¿cómo? ¿Triángulo? No, círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces fíjate bien, que incluso otras traducciones lo que dirían en Isaías 40, 22, es que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Muy sencillo.
Y es que siglos antes de que se aceptara que la Tierra o que se aceptara la esfericidad de la Tierra, ya la Biblia te había dicho que la Tierra es esférica. La Biblia se adelantó a siglos de siglos de siglos antes que los mismos científicos aceptaran la esfericidad del planeta Tierra. Ya la Biblia lo había dicho, Isaías 40:22. Ya la Biblia lo había mencionado. Pero estos tortolitos, como no leen la Escritura, bueno, tuvieron que descubrirlo por sus propios medios. Pero sin darse cuenta, terminaron dándole la razón a lo que dice la palabra de Dios. Esa es la maravilla, pues, mis hermanos. Ahí está la maravilla justamente de Dios. No hay nada que se le pueda comparar. Además, que también la misma Biblia aborda varios principios sanitarios, morales y ecológicos que han demostrado también ser muy beneficiosos para la humanidad. Y que claro, por ahí me han dicho que va a haber un bloque de preguntas. Ahí lo podemos estar profundizando con mucho más detalle. Y letra C, finalmente. Letra C, con respecto a por qué creer en la Biblia como una verdad absoluta, ciencia y fe. Letra C, evidencia histórica y profética. Letra C, evidencia histórica y profética. Muy bien. Entonces, mis amados, las profecías cumplidas en la Biblia, como por ejemplo las referencias al Mesías, en el hebreo Mashiach, en el griego Christos, que ambos se traducen como ungido, porque Mesías en hebreo se traduce como ungido, Cristo en griego se traduce como ungido. Por eso que cuando Jesús le llaman el Mesías o le llaman en Cristo, lo que le están diciendo es el ungido de Dios. Él es el ungido. Entonces, las profecías cumplidas de la Biblia como referentes al Mesías, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, o como en el Salmo capítulo 22, y los mismos hallazgos arqueológicos son aquellos que confirman eventos bíblicos que justamente refuerzan su veracidad. Ningún otro texto religioso posee tal nivel de confirmación externa. Para muestra, un botón. Mis hermanos, por mucho tiempo, dentro del círculo académico, se especulaba que los hititas, ¿ustedes han escuchado de los hititas en la Biblia, en el Antiguo Testamento? La Biblia habla de hititas, que eran enemigos incluso de los mismos egipcios, eran enemigos de muchos pueblos. Y los hititas, como tal, hasta hace pocos siglos antes, los académicos decían que era solamente un mito historia, porque no habían encontrado evidencia de un pueblo hitita. Hasta que finalmente, pocos siglos antes de nuestra era, se terminó descubriendo evidencia arqueológica de los hititas. ¿Eso qué prueba? Que lo que te está diciendo la Biblia es real. Lo que la Biblia dice es real. Así hay muchas cosas que por mucho tiempo los académicos decían que era solamente un género literario poético o un mito historia, hasta que finalmente se termina descubriendo evidencia arqueológica de lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, cuando tú lees Mateo capítulo 23, Jesucristo habla acerca de los maestros y doctores de la ley, y Jesucristo dice, mira, en la cátedra de Moisés se sientan esos doctores de la ley. Todo lo que os digan que guarden, guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por mucho tiempo,
los académicos especularon sobre la cátedra de Moisés y también terminaron diciendo que era un mito historia, que en realidad eso forma parte de algo que la Biblia menciona, pero que no es literalmente. Hasta que siglos después se terminó descubriendo la evidencia arqueológica de la cátedra de Moisés. Si gustan ustedes investigar, hay 3 libros que les recomiendo. 2. Evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell. Ese es número 1. Y número 2. Nueva evidencia que demanda un veredicto también de Josh McDowell. Pronto Joel Moody también sacará su libro. Pronto. Pero 2 libros importantes. Evidencia que demanda un veredicto y nueva evidencia que demanda un veredicto. Y ambos libros son de Josh McDowell. Ahí vas a encontrar mucha información que va a ayudarte a defender tu fe de una manera razonable. ¿Ok? Muy bien, mis hermanos. Luego de haber visto aquí, vamos a entrar al tercer punto. Vamos al punto número 3. Y el punto número 3 es: ¿cómo puedo aplicar mi fe en la escuela o en la universidad? ¿Cómo puedo aplicar mi fe en la escuela o en la universidad? Ajá, qué interesante punto. Porque seguramente muchos de ustedes, como ya veo esas caritas, se han topado, ¿no? Con que se está poniendo a prueba la fe de los cristianos. Entonces, ¿tú quieres aplicar tu fe en la escuela o en tu universidad? Letra A. Tengo un testimonio de integridad. Tengo un testimonio de integridad. Si tú quieres aplicar tu fe en la escuela o en la universidad, no hay mejor manera de aplicarlo que teniendo un testimonio íntegro. Por eso la letra A es testimonio de integridad. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 3, en el versículo 23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 23. La Biblia nos dice lo siguiente, ¿ya? Dice la Biblia: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? ¿Como para quién? Como para el Señor, ¿y no para quién? Y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. No lo hagas para que alguien te vea. No lo hagas para tener recompensas, para que seas elogiado, aplaudido, ¿no? Y todo lo demás, que ciertamente a nosotros como humanos, no me lo nieguen, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta ser elogiados, nos encanta que nos acaricien y nos endulcen el oído con palabras bonitas, ¿sí o no? ¿O me vas a decir que no? ¿No? Claro que sí. Claro. ¿O a quién le gusta que le griten? A ver, levanten la mano los que quieren que le griten. Ah, por ahí hay un suicida. No creo que te guste que te griten, ¿no? ¿O sí? No lo creo que a nadie le gusta. Pero si te elogian, eso te hace sentir muy bien, ¿sí o no? Te infla el pechito, ¿sí o no? Te hace sacar la barriguita. Incluso a mí también ya, la camisita. Vamos a abotonar. Muy bien, entonces, a cualquier persona, ¿verdad?, le gusta el elogio, le gusta eso. Mas ciertamente no debemos hacerlo para los hombres, sino para Dios. Eso es un punto importante. Por lo tanto, mis amados, vivir con integridad, con honestidad y excelencia académica refleja nuestra fe en acción y glorifica a Dios. Incluso
incluso a través... Gracias, hermanito. Fuerte los aplausos para mi hermano, por favor. Gracias. Muchas gracias, mi hermanito. Tuvieron misericordia de mí. Muy bien. Entonces, mis amados, cuando nosotros vemos este punto, mírame, incluso hasta tus notas pueden glorificar a Dios. ¿Cómo así? ¿Tú qué crees que va a decir un profesor si te ve con tremendos feriados en tu promedio de notas? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Que tu profesor te está elogiando en secreto? No, ese ya te crucificó ya en privado. Y es más, no se lo queda para él. Él se lo comenta también a otros profesores. Ese recontrabajo, mira, ve, saca puros feriados nada más. Su calendario prácticamente todo es rojo. Ah, y de esa manera tú no estás glorificando a Dios. Mis amados, tú también glorificas a Dios a través de tus notas académicas. Cuando tú sacas notas altas, porque te has esforzado, porque has estudiado, porque te has esmerado, ¿qué va a decir tu profesor? ¿Qué va a decir tu docente? Obviamente te va a elogiar. Obviamente va a aplaudir lo que tú estás haciendo. Y no solamente se va a quedar con eso, con él, perdón, sino que también lo va a comentar a otros docentes. Y yo te lo digo por experiencia propia. Mis profesores le comentaban a otros docentes las notas que yo sacaba. Y así lo que hacen ellos es te promueven, le hablan de ti a otros docentes, incluso de otras facultades que no son de tu facultad, y te terminan llamando, te convocan, te llaman para unas actividades, para algunos servicios, etc. ¿Eso pasa o no pasa? ¿Sí o no? Claro que sí. Así tú estás glorificando a Dios. Tú glorificas a Dios a través de tus notas, a través de tu comportamiento, a través de cómo tratas a tus compañeros, a través de cómo te comportas en clase y cuál es tu rendimiento académico también. Y si por ahí tú sabes de tu conciencia que tus notas están más bravas que la marea del mar, entonces preocúpate, ora a Dios y tú mismo examínate si estás estudiando realmente o estás jugando Dota, estás jugando Counter Strike, estás jugando High Life, estás jugando no sé qué, La Casa de Papel. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué pierdes tiempo? Ahora, yo no digo que está mal jugar, pero si por causa de eso estás descuidando tus notas, estás cometiendo una tremenda insensatez, una tremenda inmadurez. Y eso, tarde o temprano, te va a pasar factura. Así que medita en eso, mi hermano. Medita en eso, mi hermana. ¿Ya? Así que vivamos con una integridad, con una honestidad y con una excelencia académica que refleje nuestra fe en acción y que nuestra fe glorifique ¿a quién? A Dios, porque para eso el hombre fue creado. El hombre fue creado para glorificar a Dios. Así que gloria sea al Señor, fuerte los aplausos para Dios. Muy bien, letra B. Compartir la verdad con amor. Compartir la verdad con amor. No suspires. No estoy hablando de ese amor, ¿eh? No estoy hablando de ese amor. No estoy hablando de ese amor que te hace suspirar, que andas ahí todo iluso, ahí, que ya prácticamente estás viviendo un cuento de hadas. No, eso nada. Cuando digo que compartir la verdad con amor me refiero
a lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. ¿Qué nos dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15? Si lo proyectan en pantallas, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. A ver, Primera del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 15. La Biblia dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados ¿para qué? Fuerte. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que, si tú quieres demostrarle tu creencia a los demás, entonces hazlo con mansedumbre. No te pelees, no te agarres del cabello y luego llegues a tu casa: no, mamá, me caí, tremenda trompada que te dieron en el colegio. Y vas a decirle a tu mamá que te caíste. Muy bien, no lo hagas así. Presenta tu fe con mansedumbre. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aunque a veces es difícil, ¿eh? ¿Dónde está Franklin? ¿Franklin está por aquí? No, no está. ¿O sí está? No, no está. Muy bien. Franklin sabe muy bien, porque Franklin me sigue en TikTok y sabe muy bien que por ahí tenemos debates casi diario con personas de otras religiones, y a veces estos herejes nos hacen perder la cabeza, ¿verdad que sí? A veces pedimos: Señor, yo critico la Inquisición, pero parece que ahora los entiendo. La Inquisición, le dice. No, mentira, nada que ver. Pero a veces hay algunos que sí nos hacen perder la cabeza. Algunos con tanta terquedad, pero por ahí unos hermanos nos calman y nos dicen: hermano, ya le presentaste el Evangelio, no derrames más perlas a los chanchitos. Uy, qué palabra tan fuerte, ¿no? Pero ustedes conocen el dicho, ¿no? ¿Qué dice el dicho? No le deis las perlas a los quién. ¿A los quién? ¿A los chanchitos? Lo digo así porque el sinónimo suena un poquito fuerte, ¿no? Pero a veces no es fácil, pero hay que trabajar el carácter. Hay que trabajar el carácter. Y a veces, por ejemplo, ayer estaba también el pastor Jonatán. El pastor Jonatán y yo trabajamos juntos en el Instituto Teológico, en el Instituto de Teología y Liderazgo ITEL. Y a los dos nos encanta el debate. Imagínate nada más, ¿no? Somos dos peleoneros hasta el cansancio. Nos amanecemos peleando. No, mentira, debatiendo. Por ahí con algunas personas de otras religiones. Y a veces Dios nos muestra cuánto tenemos que pulir el carácter. Porque tú piensas que una persona que grita, que alza la voz, que para todo el día renegando, con cara de limón rallado después de haber comido tacos, ¿tú piensas que esa persona tiene carácter? Porque normalmente se dice, ¿no? Esa persona grita, es así enérgico, para renegado, con cara de sable. Ah, esa persona tiene carácter. Mentira, ¿quién te ha engañado? ¿Quién te ha dicho que esa persona tiene carácter? Y si tiene carácter, no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil. No pienses tú que una persona porque grita, que porque te ofende, que porque para renegando, porque pone cara de cachaco, no vayas a pensar que esa persona tiene un carácter fuerte. Nada. Si todo el tiempo para así, es porque en realidad tiene un carácter débil, no tiene un carácter fuerte. ¿Sabes quién realmente tiene un carácter fuerte? Es toda persona que tiene dominio propio. Esa persona que sabe dominar su carácter, esa persona sí tiene un carácter fuerte. Esa persona sí tiene un buen carácter. Aquella que sabe dominarse y no creyendo que por gritar, por imponerse, por exaltarse, tiene un carácter fuerte. Cada vez que alguien te diga eso, dile: mentira,
en realidad esa persona tiene un carácter débil y no ha madurado en la fe. ¿Tú piensas que esa persona que grita, que se exalta, es madura? No, es inmadura porque no controla sus emociones, no las domina. La persona que realmente tiene un carácter firme es aquella que sabe dominar sus propias emociones y no se deja llevar por ellas. Esa persona realmente tiene un buen carácter. ¿Amén o no amén? Muy bien. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos anima a estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y con reverencia. Uy, gloria a Dios. Ahora me escucho como si estuviera en el cielo. Gracias, hermano. Muy bien. Esto implica, pues, mis hermanos, esto implica compartir el Evangelio de una manera respetuosa y adaptada al entorno académico. Ahora, no me malinterpretes, ¿eh? Cuando digo que presentes el Evangelio adaptado al entorno académico, no estoy diciendo que cambies la esencia del Evangelio, sino que tu predicación del Evangelio lo presentes adaptado a un entorno académico, pero nunca dejando la esencia de la verdad del Evangelio. Y si la palabra de Dios tiene que doler, ¡que duela! Y si la palabra de Dios tiene que doler, que duela. Que duela. Pero tú cumples con el propósito de Dios. Mi hermano, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es mejor? Que una persona que se diga ser amigo tuyo o amiga tuya y que te aplauda todas las locuras que tú cometes pensando que, no, ese sí es mi amigo, ese sí es mi amiga. Yo cometo cualquier locura, tomo decisiones inmaduras e infantiles y mi amigo me apoya, mi amiga me apoya. Ese sí es mi amigo, ese sí es mi amiga, venga para acá. ¿Tú crees que realmente ese es tu amigo? ¿Tú piensas que realmente esa es tu amiga? No. Más bien es tu enemigo. Más bien es tu enemiga. Con disfraz de amigo. Con disfraz de amiga. Porque no reprendiéndote, sino consintiéndote, te está llevando al camino de la destrucción. Por lo tanto, ¿qué es mejor?